¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos un día más a 8 Magazine Segovia. Hoy tenemos cuantos menos temas interesantes y es que les vamos a recordar algunas de las actividades que han ocurrido este fin de semana, tanto en la provincia como en la ciudad de Segovia. Además de que les presentaremos a un personaje cuanto menos interesante de la localidad de Riaza y por supuesto también conoceremos una nueva actuación del grupo Teatrones de Otones de Benjumea y Turegano. Todo esto hoy en 8 Magazine, así que nada, no se despeguen que después de este anuncio continuamos. Segocer Porcelanosa, cocinas de calidad que conjugan a la perfección estética y funcionalidad. Son la ecuación perfecta, originales combinaciones que consiguen plasmar las últimas tendencias, creando un ambiente armónico. Consiguen conjugar los recursos prácticos y la funcionalidad con los mejores materiales y acabados, pero nunca dejando de lado el estilo, la elegancia y el diseño en continua evolución. Porcelanosa, productos de alta calidad, tecnología y diseño avanzado. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto, con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales. Le esperamos en San Rafael El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa, hacemos su sueño realidad. Y hoy hablamos de un grupo de teatro, concretamente del grupo Teatrones de Otones de Benjumea y Turegano. Y para comentar acerca de sus próximas actuaciones nos acompaña su director Carlos y una de las actrices, Carmen. Muy buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Carlos, quería comenzar a hablar contigo de este grupo. ¿Cómo se origina? ¿Cuáles son sus inicios? Y un poco cuál es el trabajo que habéis estado realizando desde entonces. Bueno, pues te comento, el grupo funciona desde hace aproximadamente 5 años. Lo que pasa que, bueno, como hubo la pandemia, pues claro, hubo un parón, pero bueno, el grupo, ya te digo, que funciona desde hace 5 años aproximadamente. Es un grupo que surge por iniciativa de la Asociación Cultural de Otones de Benjumea El Corralón, y en concreto uno de sus miembros, Mariano Romano, que fue el que, bueno, me vino a buscar, por decirlo de alguna manera, para montar y dirigir un grupo de teatro y, bueno, llevar el teatro al mundo rural, que ese es nuestro principal objetivo. ¿Por qué es importante llevar el teatro al mundo rural, aquí por ejemplo en la provincia? Bueno, esto te lo contestaría casi mejor Mariano, que no ha podido venir, porque, por ejemplo, en Otones de Benjumea, desde hace muchos años, pues hay una gran tradición con las representaciones teatrales y, bueno, por diferentes motivos, pues desapareció y se intentó volver a recuperar esa tradición, y entonces pues empezamos a buscar miembros y personas que estuvieran interesadas, y de ahí surgió pues el grupo Teatrones. Entonces esto se amplió también a vecinos del pueblo cercano de Turegano, y entre Turegano y Otones pues digamos que se constituyó el grupo que actualmente estamos aquí presentando y representando a nuestros vecinos de Otones y de Turegano. En tu caso, Carmen, como actriz, ¿cuándo llegas a este grupo? ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo entras en contacto con ellos? Sí, pues me llamó Mariano y me habló del proyecto, y a mí me pareció muy buena idea, porque también estoy de acuerdo que en los pueblos sí existe la cultura. Parece que es que estamos olvidados. Y bueno, la muestra la tenemos en el grupo y en todos los grupos que hay en la provincia. Me lo dijo Mariano, a Carlos ya se lo había dicho, yo también conocí a Carlos del pueblo, y bueno, y yo estoy encantada, como creo que estamos todo el grupo, que estamos encantados de formar parte de este grupo. Bueno, las próximas actuaciones que vais a tener, la primera será en el Teatro Juan Bravo el 10 de noviembre. Carlos, ¿qué me puedes comentar acerca de esta obra? No vamos a desvelarles todo a los espectadores, pero para que se hagan una idea, ¿qué es lo que van a poder ver en el teatro ese día?
Bueno, pues la obra que se representará el día 10 de noviembre a las 7 de la tarde en el Teatro Juan Bravo, dentro de la muestra provincial de teatro aficionado de la provincia de Segovia, pues es una obra, yo como la definiría, curiosa. Es una obra curiosa y distinta a lo que, digamos, estamos acostumbrados a ver. Es una obra con un autor tanto novedoso, es un autor Francisco Nieva, concretamente, que ha fallecido hace unos años, pero bueno, es un autor en el que él pretende siempre innovar y que el teatro vaya avanzando y no se quede un poco antiguo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces es una obra compleja, es una obra en la que, bueno, yo he adaptado la obra de este autor, de Francisco Nieva, y bueno, yo creo que puede sorprender precisamente por eso, por lo distinto que tiene en cuanto a la puesta en escena, al diálogo. Es un teatro nada convencional, un poco se busca sorprender y al mismo tiempo que el espectador, cuando se cierre el telón, pues reflexione un poco sobre lo que ha visto. Carmen, en tu caso participas en esta obra. Sí. ¿Cómo la ves tú como actriz, desde dentro, desde la propia interpretación? Pues es una obra que ha resultado complicada a la hora de, bueno, sobre todo los ensayos. Lleva muchísimo trabajo detrás. O sea, es diferente a las que habíamos hecho 2 obras cómicas y esta es una obra que tiene muchísimo trabajo, tanto a nivel de interpretación como también a nivel de puesta en escena, por ejemplo el decorado, o sea, es muchísimo trabajo. Y bueno, yo creo que es un reto. Para mí por lo menos ha supuesto un reto a mi edad, aprender un texto bastante largo, con muchos matices, es un cambio de registro. Entonces, bueno, después de haberla representado 2 veces, yo creo que nos sentimos bastante contentos con el resultado. Y va a ser una obra que lo que dice Carlos, va a hacer un poco pensar al espectador, le va a crear dudas, que es un poco de lo que se trata. O sea que una obra, arrancáis con una que lo que buscáis es que el propio espectador reflexione con ella. Sí. Sí. Bueno, no un poco es la idea, bueno, es la idea del autor y yo precisamente como director pues he pretendo que ser un poco fiel a ese mensaje del autor para que efectivamente el público pues reflexione, piense y bueno, y se quede con su propia idea de lo que ha visto. ¿Y qué nombre reza esta obra? Porque muchos espectadores se lo estarán preguntando y cuando vayan ese 10 de noviembre a verla, ¿qué sobrenombre lleva esta obra? La obra se titula Crepúsculo y Telón. Crepúsculo y Telón. Crepúsculo y Telón, sí. Pero no es la única que vais a representar, es la primera. ¿Cuáles son las siguientes obras que vais a ir representando en la provincia? Bueno, como ha dicho Carmen, ha sido un trabajo duro, porque es una obra complicada, difícil, y entonces hemos trabajado mucho, hemos ensayado mucho, desde el equipo técnico hasta los actores, es decir, nos hemos implicado muchísimo en esta obra, y entonces de momento pues vamos a seguir representantándola, ya que hemos trabajado mucho en ello, pues poderla llevar a los sitios, a la mayor cantidad de sitios, efectivamente. En principio ya te digo que vamos a hacerlo ahora el día 10 en el Juan Bravo. Hemos tenido 2 representaciones en verano en Otones y bueno, luego lo más inmediato también en diciembre nos acercaremos a Pozuelo de Alarcón, a la Comunidad de Madrid, que también representaremos la misma obra. Y bueno, luego hay 2 o 3
incluso 4 actuaciones más probables a partir del 2025, pero bueno, ya sabes que como no está firmado, pues no es mejor no decir nada para que no se gafe la cosa. Pero bueno, esa es la idea. La idea es continuar a lo largo del año 2025 representándola hasta aproximadamente la época del verano, así, más o menos. Y luego ya, pues, empezaremos a trabajar en otra cosa. Pero de momento nos dedicamos a Crepúsculo y Telón. Pues un llamamiento, me gustaría que lanzaseis a los espectadores que nos están viendo para que acudan a verla, aunque yo creo que ya con la premisa que nos habéis lanzado, esa reflexión que les va a generar una vez termine la obra o incluso durante la propia obra, pues me gustaría que desde tu punto de vista como actriz, ¿qué les dirías a esos posibles espectadores que les ha entrado el gusanillo por conocerla en persona? Bueno, aparte de lo que hemos dicho de dar que pensar, es una obra que también es entretenida. Carlos en todas las obras siempre pone música. Las otras obras, la música ha gustado bastante. Hay música, también hay coreografías. Bueno, es una obra que también es entretenida. Y bueno, tiene sus puntos de humor que también eso un poco enriquece a la obra. Los personajes, somos muchos personajes. Precisamente uno también de los puntos de Carlos es que elige obras en las que hay muchos personajes y todos tienen su protagonismo. O sea, puede haber más o menos, pero todos tienen su protagonismo y sus momentos y ratos de gloria. Pues Crepúsculo y Telón, del grupo de Otones de Benjumea, de Teatrones de Otones de Benjumea y Turega, nos representará este 10 de noviembre en el Teatro Juan Bravo esta obra que les hará reflexionar y también les entretendrá, tal y como nos lo han explicado Carmen y Carlos. Así que nada, muchísimas gracias a los dos por contar con vuestra participación esta noche y estoy seguro de que habrá lleno absoluto con esta premisa. Seguramente. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Así que nosotros continuamos con más temas, más información y más actualidad aquí en La 8 Magazine. Y continuamos esta vez con un personaje que puede que algunos conozcan, pero otros no. Y es un segoviano como todos nosotros. Su nombre es Amalio Cuenca y en su momento fue uno de los guitarristas más conocidos, incluso llegando su imagen y su figura hasta Nueva York. Hoy hablamos con el autor de su biografía, con Ignacio Ramos. Ignacio, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Ignacio, Amalio Cuenca es una figura que, bueno, ojeando un poco a través de esa biografía que has creado, se da cuenta de que es cuanto menos una persona curiosa, pero antes de entrar un poco a explicar bueno, pues su historia, la importancia que tuvo y un poco cómo es posible que haya mucha gente que no le conozca, ¿quién fue Amalio Cuenca? Bueno, pues Amalio Cuenca fue un guitarrista segoviano del género flamenco que, como bien has dicho, pues hasta hace bien poco era prácticamente desconocido. Se sabía su nombre y se sabía que había tocado, pues eso, a finales del siglo XIX, principios del XX, pero poco más, ¿no? Y bueno, fue a raíz de, hay que decir que Mariano Gómez de Caso, que era un investigador segoviano que falleció hace 2 o 3 años, fue el primero, ¿no?, que descubrió que además que había nacido en Riaza. Y bastantes datos más de que fue un personaje mucho más importante que el de un mero acompañante del cante, ¿no?, que era un artista que había, en lo que has dicho, que estuvo en Nueva York, estuvo en París, estuvo en México y que era de una categoría mucho más importante de lo que creíamos, ¿no? ¿Y cómo consiguió, cómo consiguió este Amalio Cuenca, este segoviano, conseguir llegar tan lejos a ciudades tan grandes en su época, claro? Porque hablemos un poquito de su historia. ¿De dónde viene Amalio y un poco cómo fue su trayectoria hasta llegar, bueno, a algunas de las ciudades que acabamos de comentar? Sí, pues de sus inicios se sabe poco. Vamos, no se sabe quién le enseñó a tocar la guitarra, puede ser que fuera su padre, que aunque era relojero, pues era amante de la música. Su padre tuvo una relojería, además, ahí en Segovia mismo, al lado del acueducto. Y cuando Amalio pues tenía como 20 años, se fue a Madrid y abrió una relojería en principio, pero como su gran pasión era la guitarra, pues pronto se decantó por el arte flamenco. Había muchos tablaos allí en
en Madrid, allí se forjó como guitarrista. Y el gran valor de Amalio Cuenca fue que fue uno de los primeros en empezar a tocar en solitario. Primero formando un dúo con otro guitarrista que se llamaba Miguel Borrul y luego ya él solo en solitario. Lo primero que hizo fue viajar a México. Estuvo en México entre 1904 y 1906 tocando en teatros y tocando en fiestas aristocráticas. Y cuando volvió a Madrid, fue cuando se unió a una compañía de dos bailadores muy importantes, que eran el Faico y Lola la Flamenca, y con ellos fue con los que empezó su fama internacional. Con ellos fue a París, a Alemania, a Londres y finalmente a Nueva York, donde tuvieron un éxito enorme y donde grabó además varios temas en solitario. Claro, estamos hablando de una época, principios del siglo XX, del siglo pasado, pero claro, a día de hoy, ¿por qué su figura no es más reconocida? Ya no solo a nivel nacional aquí en España, sino a nivel mismamente local aquí en Segovia. Pues mira, posiblemente porque él, bueno, estuvo casado, pero su mujer murió muy pronto, no se volvió a casar y no tuvo hijos, con lo cual no tuvo descendencia, y aparte, cuando volvió de Nueva York se instaló ya definitivamente en París, aunque bueno, durante la Primera Guerra Mundial volvió a España, pero luego siguió en París hasta su fallecimiento. Y yo creo que el haber pasado tantos años fuera y aparte que no tuviera descendencia en España, pues yo creo que con el tiempo se le fue olvidando. Uh-huh. ¿Cuáles son algunas de esas curiosidades que van a poder encontrar o que pueden encontrar los lectores de esta biografía de Amalio Cuenca? ¿Alguna curiosidad, algún momento interesante, vamos a decir? Aunque ya de por sí el personaje es muy interesante de conocer. Sí, bueno, yo creo que lo verdaderamente interesante de su vida fue cuando volvió a París y decidió abrir un restaurante con espectáculo flamenco que se llamó La Feria y que tuvo un éxito extraordinario. Ahí iban todos los artistas del barrio de Montmartre de París, todos los intelectuales, los aristócratas, y allí conoció en París a Ignacio Zuloaga, que también por entonces vivía ahí. Conoció a Auguste Rodin, el famoso escultor francés, que le regaló además un dibujo que está en el libro. Bueno, luego colaboró con muchísimas artistas españolas del baile, que eran las más famosas de los años 20 y 30. E incluso sale en una película inglesa cuando estuvo de gira con Conchita Supervía, que era una cantante muy conocida. Grabaron ambos una película que se llamó Even Song, que se puede ver, si buscan en internet la pueden encontrar, ¿no? Entre otras muchas cosas interesantes de su vida. Uh-huh. ¿Cómo fue el proceso de informarse para poder conformar esta autobiografía de Amalio Cuenca? Porque al final estamos comentando que se trata de un personaje que de alguna manera u otra, pues la información que se tiene de él es algo limitada y muy reciente, por lo menos su descubrimiento. Entonces, ¿cómo ha sido recabar esa información? Sí, pues ha sido una labor ardua, sí, arqueológica casi, digamos, porque, bueno, yo había escrito mucho porque es un tema que me interesa mucho, la guitarra española, y, bueno, estaba acostumbrado a buscar en las fuentes de las hemerotecas, archivos, etcétera, o colegas que me han conseguido, pues, algunas de las fotos. Pero bueno, a raíz de los datos que dio Mariano Gómez de Caso, pues fui tirando del hilo, digamos, y sacando mucha más información que, mira, pues me ha dado para hacer un libro completo, ¿no? Que no es poco. Y Mariano, ¿cómo dio con Amalio? ¿Cómo fue ese primer encuentro informativo con esas primeras fuentes de las que luego tú ya partiste para poder ir conformando su biografía? Sí, bueno, él le gustaba investigar sobre personajes de la cultura segoviana. Creo que ha escrito también sobre María de Pablos, la compositora. Y sobre Amalio Cuenca, sé que se puso en contacto con, no sé por qué, tenía algún dato de que podía ser de Riaza, del pueblo de Riaza, y llamó al cronista de allí, Juan Antonio Cerezo, al cual yo conozco también, y efectivamente estuvo mirando los archivos parroquiales y encontró que había nacido allí, ¿no? En el año 1866.
Y bueno, y con otros datos que encontró, tampoco se sabía la fecha en la que murió, y eso ya nunca lo llegó a saber Mariano tampoco. Y eso lo encontré yo, bueno, no fui yo, lo encontró otro investigador que me pasó el dato, y ya pues tenemos la fecha de nacimiento y lugar y la fecha de muerte, que fue en París en 1943. Uh-huh. Como autor de esta biografía, ¿cuál es un poco el objetivo? ¿Qué buscas que la gente conozca de Amalio? ¿Su figura? ¿Quién fue? Un poco, ¿cuál es el objetivo de esta biografía? Sí, bueno, en primer lugar por el tema personal, porque mi madre era riazana y yo he vivido en Riaza, me pasa muchísimo tiempo desde que nací allí, con lo cual me interesa que los riazanos sepan que tiene un personaje de este nivel. Pero más allá de eso, también dar a conocer a un guitarrista que fue mucho más importante de lo que se creía por su aportación, ¿no?, al desarrollo, digamos, de la guitarra flamenca solista, ¿vale? Que entonces pues estaba muy poco desarrollada, y con lo que cuento yo en el libro pues se puede ver con las grabaciones que hizo en solitario, la técnica que tenía tan refinada, pues hizo una aportación muy grande, ¿no? Ese es un poco el objetivo principal. Uh-huh. Bueno, pues la verdad que un personaje cuanto menos interesante, y que estoy seguro de que los espectadores, pues algunos, bueno, probablemente muchos de ellos se habrán sorprendido, incluso aquellos que nos están viendo de Riaza o que son de Riaza o tienen familia allí, pues les sorprenderá, porque ahora mismo como tal en Riaza existe algún tipo de, vamos a decir, no monumento, pero sí un recuerdo a este guitarrista segoviano. No, así físicamente no, pero como a raíz de que yo investigara sobre el personaje, me puse en contacto con el alcalde, con Benjamín Cerezo, y desde hace 3 años estamos haciendo como una especie de festival flamenco homenaje a Amalio Cuenca, ¿no? Y como digo, llevamos 3 años, y bueno, y también el alcalde me ayudó a través de la Diputación de Segovia a la financiación de esta biografía, que ha quedado estupenda y que se puede... De momento tiene poca distribución, pero sé que en Segovia, en la librería Cervantes, está disponible. Bueno, y por internet, claro. Uh-huh. Bueno, pues para todos aquellos que les ha interesado la figura de Amalio Cuenca, ya saben, adquieran esta biografía, conozcan su historia, más que nada porque no todos los días se descubre un personaje tan interesante de aquí, de la historia de Segoviana, y concretamente de la localidad de Riaza. Así que, Ignacio, muchísimas gracias por comentarnos acerca de esta curiosa figura de la provincia. Ya te digo que yo, por lo menos personalmente, he podido ojear un poco la biografía y me ha llamado muchísimo la atención la historia y sobre todo la trayectoria y a dónde llegó. Así que sí. Nada, pues muchísimas gracias, Ignacio, por traernos este personaje tan curioso a 8 Magazine. Nada, gracias a vosotros por llamarme. Y nosotros, pues nada, continuamos con más información y más temas. ¿Eres agricultor y necesitas un taller de confianza para tu maquinaria agrícola? En Euromaster La Unión somos especialistas en todo tipo de neumáticos agrícolas, de pequeño y de gran tamaño. Y lo más importante, contamos con un servicio de urgencias 24 horas. Nuestro equipo de expertos estará allí cuando más lo necesites, brindándote soluciones rápidas y eficientes. No dejes que una avería detenga tu producción. Contacta con Euromaster La Unión y disfruta de nuestra asistencia especializada. Lo Retro este fin de semana ha vuelto a Segovia, concretamente a la cárcel, al centro de creación. Y es que a través de una serie de consolas emuladoras, películas de los 80 y los 90, mayores y pequeños pudieron disfrutar de un encuentro intergeneracional donde disfrutar del pasado en el presente. Todo lo retro volvía este sábado en un evento intergeneracional, donde no divertirse con las diferentes actividades propuestas era imposible. Hemos tenido lo que son las recreativas de toda la vida, proyección de película de los años 80-90 y música ambiente de la época igual. Luego también hemos tenido varios juegos de mesa y un Jenga gigante. El público principal ha sido una mezcla de generaciones, sobre todo los padres y luego los hijos sí que han acompañado y sí que ha habido una fusión de generaciones. Eso sí, muchos esperaban encontrar las típicas consolas como la Atari, una GameCube o un arcade, entre otros. No son las retros que encontrábamos en las recreativas, son simuladores que
básicamente que están basadas en Raspberry Pi y que tienen un montón de juegos cada una. Entonces es como las recreativas que teníamos de toda la vida, pero con un montón de juegos para elegir. La gente mayor sí que iba buscando sus juegos de la infancia y muchos padres lo que querían era enseñarle a sus hijos la diferencia de los videojuegos actuales con los antiguos. Sí, la que más ha triunfado es la zona de los simuladores y luego la zona del Jenga gigante. El juego que más se ha jugado ha sido el Street Fighter, porque al final es un juego entre comillas sencillo para los principiantes y muy técnico para el que lleva bastante tiempo, o sea, es un juego que puede jugar cualquiera a distintos niveles y sí que es un juego que hemos aprovechado el tirón y hemos hecho un torneillo. En nuestra búsqueda de algún jugador de este conocido videojuego conocemos a Javier. Lo recuerdas con nostalgia, me imagino, ¿no? De cuando era más pequeño. Exactamente, sí. O sea, de criarnos en las recreativas y demás. Cuéntanos un poco en qué consiste la dinámica de este juego. Bueno, al final es uno de los primeros juegos de lucha que sacaron que tuvo gran éxito en la época de los 90 y en base a este juego, bueno, pues ya vinieron el resto de juegos que también se hicieron competitivos, por así decirlo. Bueno, pues están las típicas ondas, ¿no? Por así decirlo, con medio giro y el botón de puñetazo. Luego están las patadas, también en giro. Luego también tienes el puño de dragón, por así decirlo. Y bueno, al final es un poco esa dinámica, ¿no? Puñetazo, patada y ir combinando, haciendo combos. Algunos de los asistentes recuerdan con nostalgia cuando ellos jugaban de pequeños. Me llamaba la atención que eran consolas de la antigüedad, vamos, de cuando nosotros éramos pequeños y bueno, era una forma de rememorar también esos tiempos, ¿no? Esa nostalgia. Siempre conocíamos dos juegos, pero te das cuenta de que cuando te ponen esto enfrente había un montón más y bueno, vas descubriendo unos y otros. Además de que les sorprende ver a tanta gente joven. Precisamente ver a tantos niños pequeños jugando a estos cuando parece que les llamaría la atención el que pues, sean unos gráficos ya anticuados para la nueva generación o demás y que sin embargo pues se lo pasen bien y les genere curiosidad también a pesar de ser algo más antiguo o más arcaico, ¿no? Jugadores que han creado esa pasión gracias a que en casa ya la tenían sus padres. Los juegos que hemos jugado durante los años 80 y 90 a la gente de mi edad y nada, con los chavales para que lo vean y vean un poco a qué juegan sus padres. Bueno, si soy sincero, es que tengo las consolas estas en casa, o sea que mucho reencuentro no ha sido, pero que lo seguimos jugando. Pues por lo que veo también ya controlan bastante porque en casa los ven, así que pero les gustan mucho. De hecho, creo que para los pequeños prefieren jugar otros juegos que a los modernos. Para son más sencillos, son más directos, no tienen complicaciones, son 4 acciones y para ellos es más fácil iniciarse. Esperaba encontrarme las consolas en sí, la verdad, o sea, porque como decían 14 consolas retro, pensaba que más que emuladores iba a ser como la consola antigua, ¿no? Eso sí. Pero bueno, vamos, que está muy bien también, porque además los juegos están aquí de todas formas. Me esperaba más gente de mi quinta, me esperaba más gente digamos, nacido en los 80 para arriba. Y la verdad que sí, hay mucha juventud que se nota que la gente le atrae el tema. Seguramente lo hayan visto algún youtuber también, o los Yayo Gamers, como dice un compañero mío del trabajo, los Yayo Gamers, les hayan hablado de ello y ahora han dicho, bueno, vamos a ver cómo es, ¿no? Y para los niños está mucho mejor porque son juegos mucho más simples, con argumentos no tan elaborados, digamos, con los controles muy sencillos, entonces ellos, bueno, ya los conocían algunos, vamos. Puede que sean generaciones diferentes, sí, pero a todos ellos les une la diversión y el querer pasar un buen rato. Algo de lo que este evento de retroconsolas puede estar seguro de haber conseguido. No sé si algunos de ustedes conocerán lo que son las altas capacidades. Pues este fin de semana, la asociación con este mismo nombre, la Asociación de Altas Capacidades de Segovia, ha celebrado una jornada a través de diferentes charlas, ponencias y talleres donde padres, docentes y todos aquellos que asistieron pudieron conocer más acerca de este tema, de este grupo de personas con altas capacidades. No solo para simplemente conocer, sino también para poder entender y crear una especie de sensibilización acerca de este grupo. Bajo el título de Talento Segoviano nace esta primera jornada de la mano de la recientemente creada Asociación Segoviana de Altas Capacidades. Uno de los objetivos a conseguir con quienes asistieron a esta primera no es otro que el de sensibilizar acerca del tema. Todavía tenemos mucha imagen de la alta capacidad antigua, como antiguamente se entendía, como una inteligencia muy elevada y poco más, ¿no? Realmente no ese es el concepto de alta capacidad que tenemos que abordar, entonces hay que hablar mucho de inteligencias múltiples, hay que hablar de sensibilidad, hay que hablar de creatividad, hay que hablar de
estilos de aprendizaje, hay que hablar de muchos aspectos y muchos escolares no son identificados porque a lo mejor además presentan una dislexia o presentan un déficit de atención y se produce un solapamiento en el que esa dificultad tapa la alta capacidad y entonces pues no se identifican y esa problemática hay que abordarla de una forma muy diferente a como se abordaría una dislexia de forma exclusiva o una alta capacidad aislada. Lo que sí que creo que es importante es centrarnos mucho, sobre todo a nivel escolar, en medidas de respuesta educativa, sobre todo en medidas metodológicas, de evaluación, etcétera, y luego pues también ayudar mucho a las familias a la gestión emocional, a la gestión interpersonal y a entender la sensibilidad que muchas veces es un laberinto. El sentar una base de conocimiento se convierte en algo relevante de cara a que la población reconozca que existen personas con altas capacidades, especialmente si se trata de los docentes, por ejemplo. Que si no tenemos una formación adecuada de qué es un cerebro de alta capacidad, no le voy a poder acompañar. Y hay algo muy peligroso, que es que si no te acompaño conforme a tu realidad, vas a estar creciendo con es muy vago o vaga, no hace nada, es muy interruptor, siempre está parando, siempre está haciendo las cosas, qué bien se le dan las matemáticas, pero es que mira que en lengua lo hace fatal. Entonces, si no concibo qué es esa neurodivergencia de alta capacidad, lo que hago es censurar. Y en el fondo lo que hago es ponerte barreras de aprendizaje y participación. Y la misión de todo docente es eliminar barreras. Dentro del ámbito de educación, lo primero que sería es la identificación. La estadística me dice que aproximadamente un 10% de la población mundial tiene altas capacidades, pero en España solo está identificado el 0,62%, que me dice que tengo un 99,38% de personas que no saben quiénes son y están desarrollando personalidades sin validarse a sí mismas. Y ahí hay problemas de salud mental, hay problemas de fracaso escolar, hay problemas de inadaptación, hay problemas de desarrollo, de currículo, de todo eso. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Necesitamos identificar. Segundo eslabón, tenemos que avanzar en el ámbito docente al currículo multinivel. En idiomas sabemos perfectamente que si estás en un B2, no hagas un B1, vete al C1. En el deporte, si estamos en pádel y tú ya sabes sacar pelotas utilizando la esquina, no te pongas simplemente a recibir. Tienes que empezar a practicar desde tu nivel. En educación no lo vemos así. Yo puedo manejar numeración mucho más alta de la que me toca, pero como supuestamente el currículo dicen que no se puede hacer, te tengo repitiendo lo que tú ya sabes hacer. Si yo en idiomas te tengo hablando con un nivel A2, nunca llegas a un C1. Si yo en deporte te tengo jugando con gente de un nivel básico, nunca vas a llegar a un nivel profesional. Si en educación te tengo haciendo cosas que ya sabes hacer, nunca vas a ser competente específico. Entonces, para mí el segundo punto es adaptaciones curriculares no segregadoras. No es que tenga que salir fuera el alumno de altas capacidades o la alumna para recibir la atención educativa que necesita, sino dentro del aula, cada uno aprende con un itinerario diferente. Y lo dice la LOMLOE. Simplemente tenemos que aterrizar eso a las aulas de cualquier colegio de Segovia. De los grandes retos que hay para las personas que poseen altas capacidades, hay una que destaca en especial. La principal barrera que afronta el alumnado con altas capacidades es que en la sociedad hay un concepto de superdotación eminente. Entonces, todos aquellos niños o niñas o adultos que no están en ese concepto de eminente no existen. Entonces, hay una cultura que asocia que alta capacidad es que tienes que ser muy diligente, tienes que ser muy listo y sacar en todo 10. Si no te pareces a eso, que es un arquetipo que en una investigación de Arechaga dijo que solo representaba el 0,93% de las personas con alta capacidad, muy bien, vas a tener una buena respuesta. Si no, no tienes ninguna respuesta. Este tipo de jornadas como las de hoy, lo que hacemos es utilizar el boca a boca para intentar entender lo que son las personas. Entonces, de los 80 participantes que ha habido aquí, si cada uno se lo dice a 3 personas, son 3 por 8, 240 personas que pueden entender un poquito qué es esa alta capacidad. Si esto llega a un colegio y un colegio lo mueva, tengo a un claustro de 30 que pueden movilizar recursos. Esto es la necesidad de construir generaciones asentadas y empoderadas o que confíen en sí mismo. Por eso esa jornada debería repetirse todos los años para que poquito a poquito todo el talento segoviano esté visibilizado y no solo el talento que saca 10. Una serie de aprendizajes que no solo son para unos pocos. Las familias de aquí, los docentes de aquí, los orientadores de aquí, incluso el sector sanitario de aquí, tiene que recibir más información sobre lo que son realmente las altas capacidades fuera de los mitos que las acompañan. Esperamos que cada uno, desde el sitio que ocupa, como padre o como docente, que cada uno
saque estrategias nuevas y más útiles para aprender a tratar a nuestros niños y niñas con altas capacidades, romper esos estereotipos para identificar realmente a toda esta población, porque es mucho mayor de lo que pensamos. Entonces, bueno, a lo mejor eso ayuda primero a identificar a más niños y a aprender a atenderlos en los centros y en las casas. Este tipo de eventos, sobre todo cuando son los primeros, pues son muy de celebrar porque no hay muchos y es una pena que no los haya, porque hay mucha gente que trabajamos diariamente con estas cosas, hay muchas familias con hijos identificados y muchos más todavía sin identificar, y creo que eso es fundamental. Yo creo que la información, la divulgación, la explicación, sobre todo el intercambio de impresiones, de opiniones, de experiencias entre las propias familias, pues es esencial, porque es la única y la mejor forma que hay, yo creo, de, bueno, pues de lograr que todo el colectivo de escolares con altas capacidades pues progresen, avancen y que sean más integrados en la sociedad. Una integración que en Segovia comienza ya a dar sus primeros pasos. ¿Saben cuál es uno de los platos más conocidos o tradicionales de la localidad de Pradena? Pues es la caldereta, concretamente la que se cocina con cordero. Y aquellos que estuvieron este sábado en la localidad pudieron disfrutar de una ración de esta tradicional caldereta de la mano del menú de Kilómetro Cero de la Diputación de Segovia. Así que nada, nosotros nos acercamos para conocer y poder saborear, a ver si es verdad lo que dicen y está tan buena. Hileras de mesas y colas de gente a la espera de su ración de caldereta eran la estampa previa a la hora de comer este sábado en Pradena, una jornada donde disfrutar de una comida tradicional hecha gracias a los productos locales de la provincia de Segovia. Lo que pretende es algo muy básico, que es poner en valor lo nuestro, reconocer lo propio como un valor en sí mismo, y desde luego tuvimos esa jornada de exaltación del cochinillo en Turégano hace 2 años, el año pasado hicimos lo mismo en Sacramenia con el lechazo, y este año en Pradena, bueno, pues ese guiso tradicional que nuestros ancestros y también en la costumbre de nuestra provincia se realizaba con la trashumancia y con esos guisos de la conocida tradicionalmente como caldereta. Bueno, es importante porque al final la provincia de Segovia, el territorio de la provincia de Segovia está atravesada por muchos cordeles, pero sobre todo por muchas cañadas, ¿no? Tenemos varias cañadas y principalmente la cañada real soriana occidental, que es donde se enmarca el territorio de Pradena, pero que además atraviesa, bueno, pues a todos los municipios, ¿no?, que componen la vera de la sierra, es decir, la falda norte de la sierra del Guadarrama, y que ha sido un recurso económico primordial durante muchos años, durante siglos, para nuestra provincia, y desde luego, bueno, pues es un guiso tradicional que corre el riesgo de perderse, tal como lo hemos conocido, simplemente con carne y con especias, que es el legado que nos han dejado, bueno, pues todos esos movimientos pastoriles que en torno a la trashumancia se congregaban, y desde luego creo que nuestra obligación es recuperar ese patrimonio. Agradecer una vez más a las vecinas y a los vecinos de los pueblos de Segovia por acudir a una convocatoria de la Diputación Provincial, y al Ayuntamiento de Pradena por habernos facilitado las cosas, y también a las vecinas y a los vecinos de Pradena por haber puesto todo su empeño a disposición de la Diputación Provincial para que esto saliera adelante. Y es que este plato típico de la zona tiene su origen en uno de los oficios más tradicionales. Pradena ha sido un pueblo trashumante, y antiguamente los pastores, cuando viajaban a Extremadura, cocinaban a las ovejas viejas o aquellas que tenían algún tipo de problema para alimentarse. Actualmente lo cocinamos con cordero de unos 16-17 kilos, y por eso es un plato típico de la zona que se utiliza para las diferentes festividades. Hay un grupo de cocineros locales que son los que nos hacen la caldereta en las fiestas de la Virgen, como fue hace una semana, y luego apoyados por algún cocinero de la Asociación de Cocineros de Segovia. Cocineros que nos cuentan acerca de cómo hay que preparar una auténtica caldereta. Este es un plato que es muy típico de los pastores de aquí. Pues la verdad es que esté un poco picante, lo mejor que tiene, y la verdad es que, vamos, yo creo que va a gustar. Es un plato que no es la gente, si te gusta, va a decir que está muy bueno. ¿Qué hay que hacer en Pradena? Caldereta, que hay que saberla hacer, y con mucho tiento y fuego muy lento, y no se puede mover mucho. Son calderos que hay que moverles así, con la mano de todas las maneras, porque eso no se puede mover para que la carne no se deshaga. Yo también he tenido la gentileza de poder hacer caldereta en otros sitios con otras carnes. La que se va a comer aquí es de cordero,
Y bueno, pues la fama que tiene esto y la cosa por hacerla y los maestros que hay aquí para hacerlo, en los cuales somos unos pocos, pues es muy importante. Hay sitios donde yo he estado fuera de Segovia, tenemos caldereta de no sé qué, no tiene que ver nada. Es una carne guisada la que te dan, no tiene que ver nada, no lo hacen con ese fuego lento, esa mimatez que hay que tener y sin mover la carne para que no se deshaga y esté totalmente el trocito entero. Eso es lo más importante. Y una comida así, pues tiene que tener un acompañante a su nivel. Nosotros lo que queremos destacar es un poquito el producto de kilómetro cero de la denominación de origen protegida de Valtiendas y bueno, para maridar un poquito con un producto como es la caldereta de oveja, pues vamos a ofrecer una selección de vinos de aquí de la tierra. Tenemos muy buena empatía entre diferentes departamentos, por decirlo así, cocineros, los sumilleres y nos gusta mucho estar presente en todas estas actividades haciendo llegar, insisto, a todo el mundo, pues entre otras cosas hoy el mundo del vino. Además de que los vecinos, conocedores de la elaboración, nos aportan más información e historia. Todos nuestros antepasados, porque somos descendientes de pastores trashumantes, pues tenían la costumbre de hacer caldereta cuando iban a la transhumancia, a Extremadura y para allí. Entonces, ¿qué sucede? Que seguían aquí en casa, cuando volvían del viaje, pues se volvía a hacer por aquí, efectivamente, y la historia está clara. Hemos seguido la tradición, porque aparte que está muy buena, y no todas las calderetas son iguales. Cada uno tiene una manera de hacer caldereta. La que yo conozco, pues que es carne buena, es el cordero, en teoría, porque antes eran ovejas, es el cordero que se mata el día de antes, se deja el oreo, y se utiliza pues productos naturales, un poquito de ajo, se utiliza el hígado del cordero, piñones, buen aceite, un buen vino y dejar reposar para que vaya cociendo. Sacar el hígado cuando ya está más o menos hecho con ajo, mezclarlo bien para que se pique bien con unos piñones y cuando está medio hacer se echa encima para que cuaje. Y ya una vez que se haya quedado denso y consistente, en su punto. Cerca de 800 personas degustaron su ración de caldereta en la Plaza Mayor y si algo les podemos asegurar es que nadie se quedó con hambre. Este domingo se ha celebrado la marcha y carrera popular para la investigación contra la lucha del cáncer de mama. Una actividad que ha cumplido un récord de participación. Casi 2.600 personas se reunieron este domingo en la capital para participar. Además de que nos pudimos acercar para ver quiénes habían participado y para qué sirve y por qué es tan importante esta lucha, también pudimos conocer más a fondo cuáles son algunas de las iniciativas que se hicieron ese día. Con todo preparado, tanto para la marcha como la carrera, esta 13ª edición iba a contar con una gran novedad, y es que ambos recorridos iban a ser a través de las calles de la capital. Una jornada donde la solidaridad fue la protagonista. Estamos felices de reunir aquí a cerca de 2.600 personas, récord de participación de todas las ediciones. El año pasado conseguimos 2.000 inscritos y este año 2.600. El recorrido de la Granja Segovia era precioso, pero era duro. 17 kilómetros con un desnivel importante, con lo cual participaban poquitos corredores. El año pasado 200. Este año hemos llegado a 500 corredores, claro. Entonces, mucha más gente se ha animado al ser un recorrido más asequible por la ciudad y también con opción corta de 4 kilómetros. Gracias a esta iniciativa, que se dona el 100% a la Asociación Española contra el Cáncer, apoyamos la investigación. Cada año un tipo de investigación, este año la investigación contra el cáncer de mama. Entonces, todo lo que se recauda aquí va directo a la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia. Y luego a mayores también colaboramos con el Banco de Alimentos. Donamos 2 euros por cada inscrito en cualquiera de las pruebas al Banco de Alimentos de Segovia, que están aquí elaborando el almuerzo que nos comeremos luego después de la prueba. Donamos 2 euros, en total este año pues más de 5.000 euros también al Banco de Alimentos. Movilizamos a una provincia entera por una buena causa, que es la lucha contra el cáncer, y ver esta respuesta, ver más de 6.000 personas juntas, corriendo, caminando, almorzando, disfrutando de la música, pues yo creo que, no sé si es la más importante, pero sí la más emotiva de todas las que realizamos. Solamente para la carrera de 10 kilómetros se requiere la participación de 70 voluntarios, solo para el trazado de la carrera, más todos los que están trabajando en montaje, más los cocineros de la Asociación de Cocineros de Segovia y los del Banco de Alimentos, que son otras 20 personas que están elaborando el almuerzo, más todos los que están en los cruces, más... O sea, en realidad movemos 100 y pico personas voluntarias, desde ayer rodando dorsales, desde esta mañana que era de noche todavía montando todo esto, y sin ellos pues esto sería imposible.
con un evento vital para la Asociación Española contra el Cáncer. Llevamos tiempo preparándola porque la causa lo merece y bueno, hay aquí venta para la gente, para todo lo que quiera. Ahí abajo hay voluntarios preparando luego los huevos y el chorizo. Hay una cosa muy importante que es la carpa de la ciencia, donde voluntarios de la carrera de enfermería explican a los niños todo el proceso. Además de que ha habido una inscripción doble a la del año pasado, todo eso va a ir a la investigación, ayudas a la gente que tiene todo este tipo de problemas. Yo creo que es muy importante, sobre todo el apoyo y la colaboración de la gente. Y una vez habían llegado todos los participantes, era el momento de comenzar. Mientras los 2.600 participantes recorrían las calles de la ciudad, fuimos a conocer de cerca las cocinas, donde los corredores y marchantes iban a poder disfrutar después de una buena ración de huevos con chorizo. Además, pudimos conocer acerca de esa carpa de la ciencia. Coordino un poco a los voluntarios de aquí para guiarles en lo que es hacer ciencia con niños, para enseñarles un poco lo que es los experimentos y avanzar en la investigación contra el cáncer. Si sembras como una pequeña semilla dentro de los más jóvenes, intentar que en un futuro tengan vocaciones de investigación, pues en carreras como biología, biomedicina o incluso en rama sanitaria, para que puedan ayudar a todos los pacientes enfermos e incluso encontrar pues tratamientos novedosos que hagan menos daño al paciente o pruebas diagnósticas que diagnostiquen el cáncer más rápidamente. Para mí significa mucho, significa demostrar a los más pequeños cuál es mi pasión, demostrar a los más pequeños lo que yo vivo cuando veo un paciente oncológico y cómo puedo ayudarle a sobrellevar su enfermedad. No sé, también a enseñarles un poco que el mundo, al fin y al cabo, todo lo que viene siendo sus curas, ya no en cáncer, sino cualquier enfermedad, todo es investigación y cómo es de importante y fundamental, no solo el médico, sino todo el equipo que hay detrás investigando para poder tener tratamientos más efectivos y más baratos, sobre todo. Pues estamos intentando demostrarles a los niños con un experimento súper sencillo, que es como crear bolitas de gelatina líquidas por dentro, enseñarles cómo se pueden en un futuro encapsular medicamentos para que hagan el menor daño posible al paciente oncológico, ya que la quimio actual es un poco agresiva. Investigación, ciencia, solidaridad. Un evento popular en el que los habitantes de Segovia se vuelcan cada año de manera total y que este año tenía una lucha muy especial e importante para poder seguir apoyando así la investigación del cáncer de mama. La ONG CESAL nos ha abierto sus puertas de una de las casas de acogida que tiene en el municipio del Espinar, donde las personas que residen, se trata de personas que buscan protección internacional. Nosotros nos hemos acercado para conocer cómo funciona, en qué consiste y sobre todo la importancia que tiene esta organización aquí en Segovia. La ONG CESAL cuenta con un gran aliado en el municipio de El Espinar. Sus vecinos y autoridades se han implicado en la labor y objetivos de esta ONG en la integración de los refugiados que realiza en la Casa Nazaret, porque tras la palabra refugiado hay mucho. Un refugiado es una persona que ha tenido que salir de su país, muchas veces de la noche a la mañana, porque su vida o su integridad física corre peligro. Un desencadenante puede ser una guerra, pero puede ser una persecución por cuestión religiosa, política, por género, por orientación sexual, por muchísimas causas, y puede ser a través de instituciones como gobiernos y demás, o de grupos de grupos determinados, y en el país no se le puede ofrecer la protección que ellos necesitan. Personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional que llegan a España, hacen su solicitud de protección internacional y además manifiestan y demuestran que no tienen recursos económicos para vivir de forma autónoma.
nosotros les acogemos mientras que su resolución de protección internacional se resuelve, y durante este tiempo lo que hacemos es una integración de la persona, o sea, les damos todas las herramientas que ellos van a necesitar para que cuando salgan de este recurso puedan vivir de forma autónoma y con una vida totalmente normalizada en la sociedad de acogida. Es muy importante cuando las familias vienen, cuando los usuarios vienen, contactar y coordinarnos con los recursos de la zona. Pues hablo, por ejemplo, de los centros escolares, el colegio, el instituto, el centro de salud, el ayuntamiento para el empadronamiento, y hacer un seguimiento de las familias, pues lo que digo, desde las diferentes áreas. Lugares de origen muy diversos, con mochilas diferentes, que necesitan caminos e instrumentos también diferentes para su integración social y laboral. Tenemos 126 plazas y nacionalidades pues tenemos múltiples. En este momento tenemos mayoritariamente pues personas venezolanas, colombianas, tenemos ucranianos, rusos, Afganistán, tenemos sirios, Honduras, Nicaragua, Georgia, en fin, hay una infinidad de nacionalidades a las que podemos acoger, que está muy determinado por los conflictos de los lugares de origen. Somos personas con unas titulaciones y con un nivel cultural muy elevado, que aquí lo que aportan es su talento, su valor, y lo aplican y lo emplean en las empresas que les acogen y que les dan trabajo. Y también trabajamos para homologar muchas veces sus títulos. Y luego también recibimos personas incluso analfabetas, a las que les enseñamos a leer, a escribir y inmediatamente también a integrarse laboralmente. Actividades en las que se les acompaña: homologación de títulos de su país de origen. Se les apunta, se les ofrece acciones formativas en la zona o en Segovia, Madrid, dependiendo, que encajen un poquito con el objetivo profesional que presentan. Y luego también se les acompaña en todo el proceso de búsqueda activa de empleo. Cuando se acerca la fecha de permiso de trabajo y pueden trabajar, empezamos ahí a hacer currículum, ofertas de empleo, a inscribirles en portales de empleo, todo lo que es el acompañamiento, practicar entrevistas de trabajo, también lo que soliciten, es un poco a demanda. No es un trabajo fácil, pero los objetivos se logran, están ahí, con casos de éxito que han permitido sumar nuevos vecinos en la provincia de Segovia. Cada persona trata de adaptarse y de ser feliz en su entorno, pero cuando ellos han tenido que salir, la verdad que se hace un recorrido que es bastante efectivo, y hay muchas familias que han salido del centro, están totalmente integradas social y laboralmente. Estoy hablando a nivel del Espinar, y la verdad que para nosotros es una gran satisfacción, aunque sea un trabajo difícil. Los niños lo hacen de una manera muy natural, se adaptan de una manera muy natural, y les ves integrados en el pueblo, jugando en los parques, integrados en sus clases con amigos de su propio cole, de jugar en el parque y tal, y la verdad que es una satisfacción. En torno a un 30-40% de las personas que han estado o están con nosotros, o bien se van del itinerario porque ya tienen trabajo, o bien compatibilizan durante un tiempo trabajos a media jornada o un poquito menos con su progreso en el itinerario. Sí, estamos bastante contentos. Mucha gente está trabajando en el tejido de la zona, mucha gente está en una fábrica de aquí de la zona. Tenemos también gente que se ha ido al sector de mecánica, en automoción, tenemos algún administrativo. Sí, está bastante variado. Estar estos meses de aquí, apoyados por todo el equipo multidisciplinar, es la rampa de salida para una nueva vida. Nosotros ya nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos un día más, y ya saben, mañana martes otro programa, otro 8 Magazine con más información y más contenidos. Ya saben que hoy, por ejemplo, hemos descubierto un personaje cuanto menos curioso de la provincia y de la ciudad, así que muchas gracias. Continuamos mañana a la misma hora. Un saludo.